Supercrack Estrella presenta El misterioso anillo verde de Leticia y el conde Saint-Germain. El misterioso anillo verde de Leticia. En el año 2018 se habló de este anillo, famoso por no saberse de qué marca es, en unos tiempos donde todo se publicita en el mundo del famoso, que alguien vista o tenga algo que no tiene ningún origen de quien lo fabricó levanta misterios, como es el caso del anillo verde de Leticia. El anillo del que Leticia no se quiere separar en sus últimos estilismos. En las últimas apariciones que ha hecho la reina Leticia, hay un detalle que no ha pasado desapercibido en sus estilismos. Se trata de un impresionante anillo del que la reina parece no querer separarse. Y es que en las últimas 3 semanas, lo ha lucido en 3 ocasiones. La última, este viernes 20 de octubre, durante la audiencia con los galardonados con las medallas de Asturias. Se trata de una sortija de doble aro rodeado de brillantes pavé en tonos verde. Esta misma joya fue lucida por la reina en el concierto Premios Princesa de Asturias, este jueves 19 de octubre, en el Auditorio de Oviedo. La sortija mencionada, también brilló en el dedo de Leticia a finales de septiembre, esta vez por primera vez, durante la inauguración en Teruel del nuevo curso de formación profesional. Dada las veces que Leticia se ha decantado por esta hermosa joya y el corto intervalo de tiempo que ha pasado entre una y otra puesta, queda claro de que se trata de un anillo que gusta de manera especial a la reina. La procedencia de este tesoro es desconocida. Si se trata de una joya perteneciente a la Casa Real, lo cierto es que hasta ahora no la habíamos visto. Se trata de un anillo que representa un aro doble con pequeños brillantes pavé en verde. Su procedencia es un gran misterio. Durante años hemos vivido una auténtica sequía en cuestiones de joyas en el mundo Leticia. Pero desde la proclamación de Felipe VI en junio de 2014 la cosa ha cambiado, y mucho. De no llevar apenas alhajas en los eventos oficiales, tan solo esas pequeñas y discretas estrellas de Chanel, hemos pasado a verla con pendientes, pulseras y anillo en un mismo acto, algo realmente inaudito. Fue este jueves, en el concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrado en Oviedo, cuando la vimos tan enjollada, como lo haría Máxima de Holanda. La reina lució unos pendientes de topacios y diamantes de llanes y las 2 pulseras gemelas que pertenecen al lote de joyas de pasar. Pero lo que más nos llamó la atención fue, sin duda, el anillo, que este mismo viernes ha vuelto a llevar en las audiencias a los premiados en el Hotel Reconquista. Leticia se salta la norma del negro y brilla de azul varela, con pendientazos incluidos. Para esta gran velada, la 11ª para la reina, doña Leticia se ha saltado una norma autoimpuesta en estos últimos años: vestir de negro en este evento. Se trata de un anillo que representa un aro doble con pequeños brillantes pavé en verde. Su procedencia es un gran misterio. Bien podría ser una adquisición de la propia Leticia o tratarse de alguna joya que permanecía guardada en el joyero real desde hace años y de la que no se tenía constancia. Las teorías están abiertas. Buscando y rebuscando en las principales joyerías, no damos con la sortija, aunque Suárez y Luxemburgo tienen algunos modelos bastante similares. Lo que sí sabemos con seguridad es que a la reina le encanta, pues desde que lo estrenó en la inauguración del nuevo curso de formación profesional en Teruel a finales de septiembre, apenas se ha separado de él. Ya son 3 los actos en los que ha llevado estas joyas, que tiene todas las papeletas para convertirse en su favorita de esta temporada. ¿Tendrá algún valor especial para ella? Lo cierto es que llevaba un tiempo sin ponérselo hasta el día de su viaje a Nueva Orleans, donde volvió a lucirlo en su dedo. Como joyas, la reina recupera de su joyero unos pendientes que llevan con ella desde hace 3 años. Se trata de unas piezas de tous confeccionadas en oro y con piedras de crisopasa y rubí. Los estrenó en mayo de 2015 y, posteriormente, se los hemos podido ver en numerosas ocasiones, como en la inauguración de Arco Madrid 2016. Además, vuelve a llevar su misterioso anillo verde, del que su firma sigue siendo un misterio. Es curioso que repitiera aquí en Nueva Orleans, una tierra de grandes misterios, donde vivió durante algún tiempo el conde de Saint-Germain. Por cierto, nuestra reina también vivió en México, un lugar donde solía viajar el conde de Saint-Germain. ¿Será el anillo del conde de Saint-Germain? No hay muchos datos, así que solo podemos especular. Pocos seres motivaron tantas especulaciones y leyendas como el conde de Saint-Germain. Los mitos acerca de su longevidad y su eterna juventud acompañan una obra vasta, en donde sienta las bases de sus enseñanzas. El conde de Saint-Germain llegó a Francia en 1758, procedente de Holanda, Inglaterra y Alemania, países que visitó en discretas misiones políticas. Era un hombre elegante y educado, cuya fortuna tenía un origen desconocido.
Hablaba francés, inglés, italiano, chino, árabe y sánscrito, pero su origen y nacionalidad era desconocido. Saint-Germain asombraba y desconcertaba a la nobleza no solo por su gran erudición y su fácil palabra, sino por el misterioso atractivo que envolvía a su persona. Se decía de él que no permanecía mucho tiempo en un mismo lugar y que desaparecía directamente sin avisar, ni que nadie lo hubiera visto pasar a través de las puertas. Vivía en toda Europa, pero, en tiempos en los que viajar no era tan fácil, Saint-Germain sorprendía con viajes al Tíbet, África, México y Constantinopla. Como podemos ver, México era un lugar de visita para el conde, seguramente la zona de Nuevo México y también Ciudad Juárez, atraído por esas ciudades bajo tierra que existen allí. Asombraba su aspecto de permanente y radiante juventud. Algunos pensaban que el conde de Saint-Germain tenía 300 años, 150 o 160, y que rejuvenecía por propia voluntad cuando era demasiado viejo. También resultaban muy sorprendentes sus vastos conocimientos y aptitudes no solo para la política sino también para las artes, las ciencias, la poesía, la medicina, la química, la música y la pintura. Tocaba el violín con destreza, cantaba, era compositor de varias partituras exitosas, pintaba cuadros históricos y naturales de gran calidad, tenía una prodigiosa memoria para recordar datos de tiempos pasados, sabía psicometría, podía domesticar a las abejas y amansar a las serpientes por medio de la música. Era un natural clarividente con gran facilidad para leer en los rostros de las personas, por lo cual comprendía todo con gran rapidez. Tampoco se le conocían aventuras amorosas con mujeres, si tenía familia e hijos. Fabricaba diamantes y piedras preciosas sacándolas de la nada. Aunque, privada y discretamente, quitaba las manchas oscuras a los diamantes y los producía él mismo para regalarlos. Sería Leticia una de sus afortunadas. Existieron muchas versiones acerca del verdadero origen de Saint-Germain. Se rumoreaba que era hijo natural de la reina Ana de Neuburgo, viuda del rey Carlos II de España. También se decía que era hijo Rákóczi de Transilvania y de su primera esposa Teleki. Su permanente juventud era otro de sus misterios. La condesa Gergi lo había conocido en Italia hacía 50 años. Cuando lo volvió a ver en Francia, ya convertida en anciana, no pudo creer lo que tenía ante sus ojos. El conde conservaba la misma juventud de entonces. Biografía. La historia y escritos hallados sobre el conde Saint-Germain no logran develar la vida de un personaje misterioso. En ellos se repite que nació el 26 de mayo de 1696, hijo del rey de Transilvania Ferenc II Rákóczi y la princesa Carlota, en el castillo de los Montes Cárpatos. Vamos que venía de tierra de vampiros. Solo a la muerte de su padre en Turquía, donde permanecía en el exilio, comenzó a mostrar sus poderes, pues estando junto a su padre en el lecho de muerte en 1735, fue visto junto a un famoso Rosacruz en Holanda. El príncipe muere cuando un año después de morir su padre, los acontecimientos lo habrían atado a una vida oficial en Hungría. Apenas muere aparece en Escocia donde vive hasta 1745, después se traslada a Alemania y a Austria, y de ahí se irá a la India a estudiar alquimia. En todos estos años llevará diferentes nombres. Marqués de Montferrat, Conde Bellamaré, Caballero Schoening en 1758, cuando comienza su vida en París con el nombre de Conde de Saint-Germain. Es presentado a Madame Pompadour, quien a su vez lo presenta al rey de Francia. Cuentan que para justificar su nobleza ante el rey, le contó en secreto su procedencia, lo cual fue aceptado por su majestad. Es quizás el personaje más inquietante de la Francia revolucionaria del siglo XVIII, aunque hay quien afirma que va mucho más allá. Se le considera uno de los pilares del ocultismo mundial. La realidad de su vida está mezclada con su leyenda, y poder distinguirlas es a día de hoy casi imposible. Sobre su figura han proliferado multitud de estudios y supuestos mensajes, de calidad variable, los cuales no han contribuido a esclarecer quién fue realmente el conde de Saint-Germain. Digamos que oficialmente nació en Transilvania, en 1696, hijo de príncipes, se decida a viajar por Europa y Asia, su fama se creó en la corte francesa previa a la revolución, allí fue presentado a Luis XV, el cual le da el título de conde de Saint-Germain. Cuando llega a la corte francesa, contaba con cerca de 60 años, sin embargo, todas las fuentes le describen como un hombre maduro, de unos 35 años, y con una excelente forma física. El misterio crece si le añadimos que nunca nadie le vio comer, ni beber, ni dormir, al igual que nadie llegó a conocer su casa.
En cuanto a habilidades personales, no tenía rival en muchas de ellas, era un virtuoso tocando varios instrumentos, cantaba con calidad de barítono, su memoria le permitía recitar libros enteros y algo extraordinario. Hablaba correctamente y sin acento, 14 idiomas, entre ellos varias lenguas muertas. Lo más extraño de todo, algo que nadie antes había podido hacer, ser ambidiestro completo, es decir, podía escribir perfectamente con ambas manos. Después de esta descripción, podríamos pensar que estamos hablando de alguien inventado, sin embargo, su coincidencia con la Francia revolucionaria, le permitió conocer a hombres de la talla de Voltaire, el cual dejó pruebas escritas de su admiración y sorpresa por el conde. ¿Pero hay alguna razón para pensar que el anillo de Leticia era del conde? Sabemos la misteriosa afición que une a la reina Leticia y doña Sofía. El relevo de la corona en el año 2014 estableció un cambio de poder en la familia real. No solo intercambiaron sus papeles como jefe de estado el rey Juan Carlos y su hijo, Felipe VI, también lo hicieron sus esposas. La reina Leticia tomó el mando y doña Sofía, en cambio, pasó a ser emérita. Sin embargo, ninguno de ellos ha renunciado a sus aficiones e incluso llegan a compartirlas. Pese a que las diferencias entre Leticia y la reina Sofía se hicieron más que evidentes en la misa de Pascua de este año, sus gustos están mucho más cerca de lo que algunos podrían imaginar. Ambas sienten pasión por el mundo esotérico y así lo demuestran los pasos que las reinas han dado en este desconocido ámbito. La reina Leticia acude con asiduidad a comprar novelas de esoterismo. Aunque la reina Leticia trata de no ser relacionada con el ocultismo, acude de manera asidua a una librería situada en el corazón de la capital para adquirir novelas esotéricas. Lo hace escondida bajo unas enormes gafas de sol, un look desenfadado que nada tiene que ver con el de su papel de soberana y sin la presencia de sus escoltas, por lo que no suele llamar la atención del resto de compradores. Sin embargo, para ella todo se queda en la lectura y, tal y como se ha publicado, prefiere no avanzar más. Mucho más allá llega a la afición de la reina Sofía. Fue su madre, Federica de Hanover, quien plantó la semilla de lo paranormal en ella, aunque jamás desde la obsesión. Le fascina el ocultismo, el tarot, el misterio ovni y todo eso. Uno de sus escritores favoritos es J.J. Benítez, ha comentado su entorno en alguna ocasión. De hecho, su interés alcanzó tal punto que la emérita quiso conocer a este periodista e investigador sobre la divulgación del fenómeno ovni y le invitó al Palacio de la Zarzuela. La reina apenas se hablaba con el rey, se hizo muy amiga de Juan José Benítez, que le hablaba de ovnis y de cuerpos astrales. A ella le interesaban mucho estos temas, decía que su padre había sido un iniciado. Yo creo que Juan José se enamoró un poco de ella, hasta le compuso un soneto que nos leyó por la noche en el hotel, muy bonito. La reina y el después popular escritor de ciencia ficción visitaron juntos las ruinas de Nazca y mantenían largas charlas en las que él la instruía sobre la huella de los incas en las civilizaciones posteriores, relata Pilar Eyre en su libro La soledad de la reina. Ninguna de ellas ha renunciado a sus pasiones a lo largo de su reinado, aunque tuvieran que acudir a ellas de incógnito. De hecho, no es la única que se comparte en la familia real. Según se desveló en Viajando con Chester, la reina Leticia también compartiría el gusto por la caza, pues compró 2 escopetas del calibre 20 por más de 70.000 euros. Aunque yo personalmente no creo que tenga nada que ver con la caza, pues es sabido por mis vídeos que la élite se está preparando para algo. De hecho, el año pasado sacaron un lanzallamas a la venta para matar zombies. De esto hablé en otro video. No hay duda que Leticia habrá leído sobre el conde, del que yo realice también muchos vídeos. Quién sabe, a lo mejor hasta mira en mi canal. El conde de Saint-Germain. Testimonios sobre la existencia actual del conde de Saint-Germain, los hay en gran cantidad. Comencemos sobre el encuentro que el famosísimo y serio escritor Giovanni Papini tuvo con el conde el 16 de febrero del año 1939, a bordo de la embarcación marina Prince of Wales, la que viajaba por el Océano Índico, rumbo a la India. Esto lo consignó Giovanni Papini en su libro Gog, con las siguientes palabras: he conocido estos días al famoso conde de Saint-Germain. Es un caballero muy serio, de mediana estatura, pero de apariencia robusta y vestido con refinada sencillez. No parece tener más de 50 años. En los primeros días de la travesía no se acercaba y no hablaba con nadie. Una noche que me hallaba solo en la cubierta y miraba las luces de Massaua, apareció junto a mí de improviso y me saludó. Cuando me hubo dicho su nombre, creí que se trataba de un descendiente de aquel conde de Saint-Germain, que llenó con sus misterios y con la leyenda de su longevidad todo el 700. Había leído hacía poco, por casualidad, en un magazine, un artículo sobre el conde inmortal, y no fui cogido por fortuna desprevenido.
El conde mostró satisfacción al darme cuenta de que yo conocía algo de aquella historia y se decidió a hacerme la gran confidencia. No he tenido nunca hijos y no tengo descendientes. Soy aquel mismo, si se digna creerme, que fue conocido con el nombre de conde de Saint-Germain en el siglo XVIII. Habrá leído que algunos biógrafos me hacen morir en 1784, en el castillo de Ekendoerde, en el ducado de Schleswig, pero existen documentos que prueban que fui recibido en 1786 por el emperador de Rusia. La condesa de Ademar me encontró en 1789 en París, en la iglesia de los Recoletos. En 1821 tuve una larga conversación con el conde de Chalons en la plaza de San Marcos de Venecia, un inglés, Van Damme, me conoció en 1847. En 1869 comenzó mi relación con Mrs. Annie Besant. Mrs. Oakley intentó en vano encontrarme en 1900, pero, conociendo el carácter de esa buena señora, conseguí evitarla. Encontré algunos años después a Mr. Leadbeater, que hizo de mí una descripción un poco fantástica, pero en el fondo bastante fiel. He querido volver a ver, después de unos 60 años de ausencia, la vieja Europa. Ahora regreso a la India, donde se hallan mis mejores amigos. En la Europa de hoy, desangrada por la guerra y alocada en pos de las máquinas, no hay nada que hacer. Pero si las noticias que yo tengo son exactas, usted era ya más que un centenario en 1784, en la época de su presunta muerte. El conde sonrió dulcemente. Los hombres, respondió, son demasiado desmemoriados o demasiado niños para orientarse en la cronología. Un centenario, para ellos, es un prodigio, un portento. En la antigüedad, e incluso en la Edad Media, se recordaba todavía algunas verdades elementales que la orgullosa ignorancia científica ha hecho olvidar. Una de estas verdades es que no todos los hombres son mortales. La mayoría mueren realmente después de 70 o 100 años. Un pequeño número sigue viviendo indefinidamente. Los hombres se dividen, desde este punto de vista, en dos clases: la inmensa plebe de los extinguidos y la reducidísima aristocracia de los desaparecidos. Yo pertenezco a esa pequeña élite, y en 1784 había ya vivido no un siglo, sino varios. ¿Es usted, pues, inmortal? No he dicho esto. Es necesario distinguir entre inmortalidad e inmortalidad. Las religiones saben desde hace miles de años que los hombres son inmortales, es decir, que comienzan una segunda vida después de la muerte. A un pequeño número de esos está reservada una vida terrestre tan sumamente larga que al vulgo de los efímeros le parece inmortal, pero así como hemos nacido en un momento dado del tiempo, es bastante probable que deberemos también nosotros, más pronto o más tarde, morir. La única diferencia es esta: que nuestra existencia media en vez de por lustros se mide por siglos. Morir a 70 años o morir a 700 no es una diferencia tan milagrosa para quien reflexiona sobre la realidad del tiempo. Ha hecho usted alusión a una aristocracia de inmortales. ¿No es verdad, pues, el único que goza de este privilegio? Si vuestros semejantes conociesen mejor la historia, no se extrañarían de ciertas afirmaciones. En todos los países del mundo, antiquísimos y modernos, vive la firme creencia de que algunos hombres no han muerto, sino que han sido arrebatados, esto es, desaparecen sin que se pueda encontrar su cuerpo. Estos siguen viviendo escondidos y de incógnito, o tal vez se han adormecido y pueden despertarse y volver de un momento a otro. Vaya a Alemania y le enseñarán el Unterberg cerca de Salisburgo, donde espera desde hace siglos, en apariencia adormecido, Carlomagno. El Kyffhäuser, donde se ha refugiado, esperando, Federico Barbarroja. Y el Söderberg, que hospeda todavía a Enrique el asesino. En la India dirán que Nana Sahib, el jefe de la sublevación de 1857, desaparecido sin dejar rastro en el Nepal, vive todavía escondido en el Himalaya. Los antiguos hebreos sabían que al patriarca Enoch le fue evitada la muerte. Y los babilonios creían la misma cosa de Asisadra. Se ha esperado durante siglos que Alejandro Magno reapareciese en Asia, como Amílcar, desaparecido en la batalla de Panormo, fue esperado por los cartagineses. Nerón desapareció sin someterse a la muerte, y todos saben que los británicos no creyeron nunca en la muerte del rey Artus, ni los godos en la de Teodórico, ni los daneses en la de Holger Danske, ni los portugueses en la del rey Sebastián, ni los suecos en la del rey Carlos XII, ni los serbios en la de Kraljevic Marco. Todos estos monarcas se hallan adormecidos y escondidos, pero deben volver. Aún hoy los mongoles esperan el regreso de Gengis Khan. Una interpretación plausible de ciertos versículos del Evangelio ha hecho creer a millones de cristianos que San Juan no murió nunca, sino que vive todavía entre nosotros.
En 1793, el famoso Lavater estaba seguro de haberle encontrado en Copenhague. Pero bastaría el ejemplo clásico del judío errante, que bajo el nombre de Ahasverus o de Butadeo, ha sido reconocido en diversos países y en diversos siglos y que cuenta actualmente más de 1900 años. Todas estas tradiciones, independientes las unas de las otras, prueban que el género humano tiene la seguridad o al menos el presentimiento de que hay verdaderamente hombres que sobrepasan en gran medida el curso ordinario de la vida. Y yo, que soy uno de estos, puedo afirmar con autoridad que esta creencia responde a la verdad. Si todos los hombres disfrutasen de esta longevidad fabulosa, la vida se haría imposible, pero es necesario que alguno, de cuando en cuando, permanezca. Somos, en cierto modo, los notarios estables de lo transitorio. Soy indiscreto si le pregunto cuáles son sus impresiones de inmortal. No se imagine que nuestra suerte sea digna de envidia. Nada de eso. En mi leyenda se dice que yo conocí a Pilatos y que asistí a la crucifixión. De esto hablé en un video de Supercrack Estrella. Hace pocos meses cumplí los 500 años de edad. Nací, por lo tanto, a principios del 400 y llegué a tiempo para conocer bastante a Cristóbal Colón. Pero no puedo, ahora, contarle mi vida. El único siglo en que frecuenté más a los hombres fue, como usted sabe, el 700, y puedo lamentarlo, pero ordinariamente vivo en la soledad y no me gusta hablar de mí. He experimentado en estos 5 siglos muchas satisfacciones, y a mi curiosidad, en modo especial, no me ha faltado alimento. He visto al mundo cambiar de cara. He podido ver, en el curso de una sola vida, a Lutero y a Napoleón, Luis XIV y Bismarck, Leonardo y Beethoven, Miguel Ángel y Goethe. Y tal vez por eso me he librado de las supersticiones de los grandes hombres. Pero estas ventajas son pagadas a duro precio. Después de un par de siglos, un tedio incurable se apodera de los desventurados inmortales. El mundo es monótono, los hombres no enseñan nada, y se cae, en cada generación, en los mismos errores y horrores. Los acontecimientos no se repiten, pero se parecen. Lo que me quedaba por saber ya he tenido bastante tiempo para aprenderlo, terminan las novedades, las sorpresas, las revelaciones. Se lo puedo confesar a usted, ahora que únicamente nos escucha el Mar Rojo. Mi inmortalidad me causa aburrimiento. La Tierra ya no tiene secretos para mí, y no tengo ya confianza en mis semejantes. Y repito con gusto las palabras de Hamlet, que oí la primera vez en Londres en 1594. El hombre no me causa ningún placer, no, y la mujer mucho menos. El conde de Saint-Germain me pareció agotado, como si se fuese volviendo viejo por momentos. Permaneció en silencio más de un cuarto de hora contemplando el mar tenebroso, el cielo estrellado. Dispense, me dijo finalmente, si mis discursos le han aburrido. Los viejos, cuando comienzan a hablar, son insoportables. Hasta Bombay, el conde de Saint-Germain no volvió a dirigirme la palabra, a pesar de que intenté varias veces entablar conversación. En el momento de desembarcar me saludó cortésmente y le vi alejarse con 3 viejos hindúes que se hallaban en el muelle esperándole. En otra obra muy famosa se afirma, la existencia histórica del conde se inició en Londres el año 1743. Allá por 1745 tuvo ciertas fricciones con la justicia, pues se había hecho sospechoso de espionaje. Horace Walpole hizo esta observación al respecto. Está aquí desde hace 2 años y no quiere revelar quién es, ni cuál es su origen, si bien confiesa que utiliza un nombre falso. Por entonces se describía al conde como un hombre de estatura mediana, rondando los 45, muy amable y gran conversador. Se sabe a ciencia cierta que Saint-Germain era un seudónimo, porque él mismo dijo en cierta ocasión a su protector, el landgrave de S. Me llamo Santus Germanus, el hermano santo. También se sabe que, tras pasar varios años en Alemania, en 1758, se presentó en la corte de Luis XV. Madame Pompadour nos ha dejado una descripción de Saint-Germain. El conde parecía un cincuentón. Tenía un aire fino, espiritual, vestía sencillamente, pero con gusto. Lucía hermosos diamantes en los dedos, la tabaquera y el reloj. Aquel forastero, aquel desconocido cuyo título nobiliario era muy dudoso y cuyo nombre parecía incierto, por decirlo de alguna forma, supo abrirse paso hasta el círculo íntimo de Luis XV, quien le concedió varias audiencias privadas. Y ese ascendiente sobre el rey fue lo que irritó sobremanera al ministro Choiseul y lo que acarreó a Saint-Germain la desgracia y el exilio. Finalmente se sabe que el conde pasó la última época de su vida en el castillo del landgrave de S, donde murió, según se dice, el 27 de febrero de 1784.
Observemos, sin embargo, que esa muerte se produjo durante una de las raras ausencias del landgrave, ocasiones en que solamente rodeaban al conde unas cuantas mujeres fácilmente sobornables. Se conoce su historia entre los años 1743 y 1784. Pues bien, busquemos ahora los testimonios de personas fidedignas que lo conocieron antes o después de esas fechas límite. La condesa de Gergy, embajadora de Francia cerca del estado veneciano, nos da el primer informe. Vio a Saint-Germain en casa de Madame Pompadour y, aparentemente, quedó estupefacta. Según sus propias manifestaciones, recordó haber conocido en Venecia ya por el 1700, a un aristócrata extranjero cuyo parecido con el conde era asombroso, aunque aquel tenía otro apellido. Ella le preguntó si no sería su padre u otro familiar cercano. No, madame, respondió el conde con gran calma. Perdí a mi padre hace mucho tiempo. Pero viví en Venecia entre fines del siglo pasado y principios de este. Por cierto que tuve el honor de haceros la corte, y vos encontrasteis agradables algunas barcarolas compuestas por mí y que ambos solíamos cantar juntos. Perdonad mi franqueza, pero eso no es posible. Aquel conde de Saint-Germain tendría entonces 45 años, y vos tenéis ahora esa edad. Madame, contestó sonriendo el conde, yo soy muy viejo. Pero, con arreglo a esos cálculos, vos tendríais ahora casi 100 años. Eso no es imposible. Entonces, el conde enumeró ante Madame de Gergy una infinidad de detalles relacionados con la estancia de ambos en el estado veneciano. Y, por si quedara alguna duda, se ofreció a recordarle ciertas circunstancias, ciertas observaciones, ciertos escarteos. No, lo interrumpió presurosamente la anciana embajadora. Me habéis convencido por completo. Pero vos sois un demonio, un diablo, a lo que el conde contestó: por Dios no mencione esa palabra, lo que demuestra un miedo al diablo Satanás. Se han escrito muchos libros basados en la vida del conde, que incluso han sido llevados al cine, entre los más conocidos están El Conde de Montecristo o La Pimpinela Escarlata. Para terminar, decir que el conde de Saint-Germain publicó varios libros, en los cuales supuestamente hizo pública su verdadera personalidad así como mensajes ocultos, siendo hoy en día una fuente de meditación e inspiración para algunas personas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.